Página 1, numeremos esto. Bien, ejercicio 19b6. Me preguntaban. ¿Qué corno dirá? A pi de seno de x sobre x menos pi. Bien, límite numérico, o sea, límite cuando x tiende a un número, ¿sí? No me estaría funcionando. Esto sigue bajo un momento de humor. Bien, tenemos un límite cuando x tiende a un valor numérico. Nuestra estrategia de siempre, primera y principal, reemplazo la variable en la función por el valor numérico a ver qué pasa. Si pongo un pi acá, me queda seno de pi. Si pongo un pi acá, me queda pi menos pi. 0 abajo, que en principio no sería problema, pero obviamente que va a pasar, me aparece un 0 arriba. Voy a tratar de escribir un poco más grande, no se preocupen. ¿Sí? O sea, tengo una indeterminación, 0 sobre 0. Ahora, uno está tentado porque dice, donde el seno vale 0, usar un límite conocido. ¿Sí? Límite conocido, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, límite cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x. ¿Cuál es el problema al querer usar este límite? Que este límite yo lo puedo usar cuando lo que está dentro del seno tiende a 0, no cuando el resultado del seno me da 0. O sea, una de las exigencias que tiene es que el argumento del seno me tienda a 0. Si yo miro en este, el argumento del seno tiende a pi. Que el seno de pi sea 0, en este momento es anecdótico. ¿Sí? Lo que me permite decir, como acá me aparece un pi y no un 0, que esta por ahora no la puedo usar. No la puedo usar. ¿Sí? ¿Por qué digo por Eso ahora? Era igual a 1, ¿no? ¿Eh? O sea, esa Este era conocida igual era a igual 1, a 1. claro. Claro. Este era igual a 1, pero de vuelta, en lo de adentro tiene que tender a 0. Sí. Acá tiende a pi y estamos en problemas. Entonces, a ver, vamos a empezar a hacer trucos algebraicos acá, ¿no? Este es uno de los trucos de esos que, si no te lo cuentan, por ahí no se te ocurre, pero bueno. Voy a usar un cambio de variable, que ya hemos usado en otras ocasiones. ¿Sí? Acá tengo x menos pi, acá tengo un x, y x tiende a 0. Yo voy a cambiar x menos pi por mi nueva variable que la voy a llamar t. ¿Sí? ¿Cuál es mi objetivo? Tratar de que aparezca algo parecido a esto. O sea, si yo ahora hago ese cambio, me queda el límite y abajo me queda un t. O sea, me queda la variable. Ahora, si x tiende a pi, como t es x menos pi, t tiende a 0. O sea, a medida que x se acerca a pi, el resultado de t es cada vez más próximo a 0. O sea que t tiende a 0. Fíjense que ya de las partes que tiene mi límite conocido, ya conseguí por lo menos dos de ellas. T tendiendo a 0 y el 0 y la t abajo. Acá x tendiendo a 0 y la x abajo. Ahora, esta x de mi límite original se ve modificado por esto. Tengo que cambiar todas las apariciones de la variable vieja. Si x menos pi es igual a t, entonces x es t más pi. O sea que me queda seno de t más pi sobre t. Si yo hago un cambio de variable, algo que no va a suceder, en tanto y en cuanto no tache algo o haga algo más, es que salve la indeterminación. El cambio de variable no me resuelve indeterminaciones. Me acomoda cosas para usar otras herramientas. Fíjense que si yo pongo un 0 acá, lo de arriba sigue tendiendo a seno de pi y lo de abajo sigue tendiendo a 0. O sea, con el seno tengo exactamente el mismo problema que tenía antes. Pero ¿qué diferencia aparece ahora? Ahora me aparece el seno de la suma de dos cosas. Y ahí empiezo a rascar un poco en la memoria. ¿Sí? En realidad mi memoria es Google, lo googleo. Me acuerdo que había alguna propiedad Era que sobre era el el seno producto, de ¿no? la suma de ángulos. Seno por coseno. Claro, era un seno, coseno, coseno, seno.
qué Entonces sé el yo no examen me lo la puedo googleo. detallar, yo me lo googleo, esas cosas. O sea, usando que el seno de alfa más beta es seno alfa, coseno beta, más coseno alfa, seno beta, ¿sí? Esto es una identidad trigonométrica que la trabajaron en el curso de ingreso, ¿sí? Es lindo hacer la demostración de esto, se puede demostrar geométricamente, no lo vamos a hacer, pero ¿cuál es mi objetivo? ¿Por qué pienso en esta identidad? Porque me separa los ángulos en senos y cosenos. O sea, acá arriba, si yo uso la identidad, me queda seno de alfa, coseno de beta. Acá, este es alfa y este es beta, o sea, me queda seno de t por coseno de pi más coseno de t por seno de pi. Todo sobre t. Pero ahora como tengo dos cosas sumando, yo ahora veo que acá hay un seno de t, acá hay un t, para poder juntarlos no tendría que tener este más. Entonces lo que voy a hacer es separar esta fracción, o sea, distribuir el denominador en uno y en otro. O sea que me queda, damos vuelta a la hoja, límite, cuando t tiende a 0, de seno de t, coseno de pi, sobre t, más coseno de t por seno de pi sobre t. Y voy a trabajar cada límite por separado. En el primer límite, al haber hecho este trabajo, me aparece justamente lo que yo quería que aparezca, como yo ahora quiero que aparezca mi birome de colores, que se desarma. Esta parte de acá, ahora sí tengo la estructura de mi límite conocido. Tengo seno de algo que tiende a 0 sobre exactamente la misma cosa. O sea que esta parte de acá tiende a 1 por límite conocido. Coseno de pi. Coseno de pi es una constante. ¿Sí? No me importa. ¿Sí? ¿Qué pasa con t? Porque no depende de t. ¿Cuánto es el coseno de t? Menos 1, ¿no? El coseno de pi. O sea que este primer bloque, digo, coseno de pi es una constante que da menos 1. Una constante tiende a sí misma, por eso pongo menos 1. 1 por menos 1, o sea, todo este primer bloque me tiende a menos 1. Ahora, ¿qué pasa con este bloque? Esto tiende a coseno de t, ¿sí? Que es, esto es coseno de t, cuando t tiende a 0, me tiende a coseno de 0, perdón, ahí me salió la palabra, que es 1. Esto tiende a 0. Pero ¿cuál es la clave acá? Yo tengo seno de pi, ¿sí? ¿Cuál es el seno de pi, dijimos? Era nuestro problema acá sí, del otro lado. Seno de pi me daba 0. Y acá hay una clave que hay que tener en cuenta, y otra cosa es parecer. Seno de pi, ya sé que se entrecorta, ya sé que se está congelando, ahí volvimos, ahí volví en vivo. Seno de pi es exactamente, y por eso voy a escribirlo distinto, es igual a 0. No tiende a 0, es 0. Y acá insisto con la diferencia entre ser y parecer. Si yo tengo algo que es 0, ¿sí? Ya sé que se entrecorta, estoy esperando que vuelva a reaccionar esto, ya me puso mi ancho de banda en colorado. Ahora en amarillito. Y ahora en blanco. Decía, disculpen que se ve un poco borroso, pero como ya lo había escrito antes, espero que se lo pueden imaginar. Tengo algo que es efectivamente 0. Si lo multiplico por cualquier otra cosa, me va a dar 0. Pero es un 0 real, no es algo que se aproxima al 0.
Si tengo un 0 y lo divido por cualquier cosa, el resultado va a ser 0. O sea, esta cuenta es igual a 0. Ni siquiera tiende, porque es 0 por el resultado de un límite. Mata, 0 mata todo. ¿Sí? Recuerden que la indeterminación, cuando nosotros decimos se colgó, cuando nosotros decimos, insisto, 0 sobre 0, ¿sí? En realidad tendríamos que decir indeterminación tiende a 0 sobre tiende a 0. ¿Sí? Porque las indeterminaciones estas surgen a partir de tendencias. Si yo tengo un 0 dividido cualquier cosa, no importa dónde tienda, me va a dar 0. Ahí está la diferencia en esto. Entonces, tengo menos 1 más 0, resultado final del límite, menos 1. Y me voy tachando 1 de la lista, que ya está. ¿Sí? Disculpen los problemas técnicos. No manejo el ancho de banda aún. Bien, pasemos a otro y esperemos que esto aguante lo más que se pueda. Voy en orden. ¿Sí? El siguiente que me pidieron es el 20. A ver qué dice el 20. El 20 es, habíamos hablado un poco de pensar, ¿sí?, en el dibujo. O sea, el 20A en general es tratar de pensar qué es lo que pasa con esa función. Creo que lo habíamos hablado en la clase pasada. ¿Sí? Tengo la función seno de 1 sobre x. La idea me pide buscar máximos, mínimos y ceros. ¿Qué es lo que pasa con esta función? Como lo marca el gráfico. Si acá tengo el 0 y acá tengo el 1 y el menos 1, es una función que empieza a oscilar cada vez de forma más apretada a medida que yo me voy aproximando al 0. O sea, tiene una oscilación cada vez más violenta entre menos 1 y 0. ¿Qué es lo que puedo ver? Es un poco lo que busca que uno vea el ejercicio A, que los máximos, cada vez tengo más máximos, si me acerco al 0, cada vez más mínimos, o sea, más crestas de montaña y fondos de valle, y tengo cada vez más raíces aproximándome al 0. O sea, cuando yo estoy cerca de 0, cualquier entorno que yo me agarre alrededor del 0, encuentro un punto en donde la función vale 1, donde la función vale menos 1 y uno donde la función vale 0. Por eso puedo afirmar que no tiene límite. Una forma de demostrar que esto no tiene límite es usando una estrategia de otro ámbito que es sucesiones, que lo vamos a trabajar sobre el final de la materia. ¿Sí? Un poco la idea es convencerse que cuando me acerco al 0, la función, dos cosas, no tiene límite, o sea, el límite cuando x tiende a 0, de seno sobre 1 sobre x, no existe, pero otra cosa es que seno de 1 sobre x está acotada entre 1 y menos 1. Eso es lo que busca el punto A. En el punto B, lo que busca es trabajar la idea de 0 por acotada, viendo cómo se deforma, cómo cambia el gráfico. O sea, en el punto B me pide que haga el límite cuando x tiende a 0 de x por seno de 1 sobre x. Esto no tiene límite, pero es acotado, por lo que dijimos por acá. Y esto es lo que llamamos un infinitésimo, tiende a 0. Entonces, infinitésimo por acotada me da 0. Y eso lo vimos como una propiedad. Gráficamente, ¿qué hace a este gráfico oscilante así de manera enfermante? El multiplicarlo por x hace que aparezcan como dos asíntotas en el gráfico. O sea, la oscilación sigue siendo cada vez más rápida, pero
está cada vez menos distanciada. O sea, como que se va achicando la curva cuando me aproximo al 0. Y por eso dice identifique los gráficos. En el caso cuando multiplica x al cuadrado, en vez de estas dos rectas, tengo dos parábolas. O sea, que se aproxima más fuerte al 0 o un poco más rápido. Un poco esa es la idea del ejercicio 20, poder trabajar como el 0, multiplicar por un infinitésimo, no importa la función que yo tenga, ¿no? El comportamiento frenético que tenga, que mientras esté acotada, el infinitésimo me resuelve el problema. ¿Cuál es el problema? La no existencia de límite, básicamente. ¿Sí? Si se fijan en el ejercicio 20, en la página 16 al principio, tienen los dos gráficos. El gráfico de x por seno de x, de seno de 1 sobre x, es el primero, y el segundo es el de x al cuadrado por seno de 1 sobre x. Fíjense que la escala es distinta en el gráfico. De vuelta, es para pensar gráficamente cómo aporta esto de multiplicar por un infinitésimo. Ping, página 1 completa, página 2. Hablemos rápido ahora que se está viendo bien. Ejercicio siguiente que me piden, 21. ¿Sí? Tengo una función definida de los reales menos el 3 en R tal que f de x es igual a 5 sobre x menos 3. ¿Sí? Me pide graficar la función con dominio con dominio 1, 3, unión 3, 5. Vamos a usar, ya que estamos para graficar, ¿sí? Algo de lo que trabajaron hoy con Daniel. ¿Sí? Vamos a buscar las asíntotas. No me lo pide el ejercicio, pero aprovecho un poco la excusa para introducir el tema. ¿Sí? Yo tengo que mi dominio natural de la función son los reales menos el 3. Cuando yo tengo una función así en donde tengo un valor puntual que extraigo, ¿sí? Obviamente que la función no puede ser continua en este valor. ¿Por qué? Porque este valor no está en el dominio. O sea, f no es continua en x igual a 3, porque no existe f en 3. Si pongo un 3 acá, me queda un 0 dividiendo que no se puede hacer. Así que la función ya en 3 no puede ser continua porque no cumple con la primera condición de continuidad. Ahora, cuando yo extraigo así valores puntuales, estos valores puntuales son mis candidatos, en este caso candidatos solamente, a asíntota vertical. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si mi función tiene una asíntota vertical, tiene que estar sí o sí en 3. No va a haber en otro lugar una asíntota vertical. ¿Sí? Los candidatos a asíntotas verticales siempre son los valores puntuales que saco del dominio, o si mi dominio es un intervalo, el extremo del intervalo, el extremo numérico. ¿No? Por ejemplo, imaginemos que una función, su dominio es el intervalo abierto de 2 a más infinito, tengo una posibilidad de asíntota vertical en 2. Entonces, ¿cómo veo si hay asíntota vertical? Me pregunto, ¿hay asíntota vertical? Para decidir si hay asíntota vertical, uso la definición. Para que en un valor numérico haya una asíntota vertical, el límite cuando x tiende a ese valor me debería dar algún tipo de infinito. A ver, yo tengo que, si pongo un 3 acá, lo de arriba tiende a 5, lo de abajo tiende a 3, a 0. Pongo un 3 acá, 3 menos 3 es 0. Número distinto de 0. Sobre 0, esto ya lo habíamos hablado,
¿sí? Esto es un tipo de comportamiento infinito. Estoy dividiendo el 5 por un número cada vez más próximo a 0, puedo hacer cada vez más porciones. Como si yo quiero repartir una torta y hago las porciones cada vez más chicas, cada vez tengo más porciones para repartir. ¿Sí? Ahora bien, cuando pensamos en asíntotas verticales, ¿sí? Si me preguntaran solamente si hay asíntota vertical en 3, ya esto me sirve como justificativo de hay asíntota vertical en x igual a 3. ¿Sí? Porque yo ya veo que este límite va a tener algún tipo de comportamiento infinito. Pero como yo quiero hacer un gráfico, voy a hacer un paso más, que es analizar a qué infinito tiende la función. Porque gráficamente no es lo mismo tender a más infinito que a menos infinito. Por eso voy a hacer la división en los límites laterales. Límite cuando x tiende a 3 por derecha, de 5x menos 3. Límite cuando x tiende a 3 por izquierda, de 5x menos 3. En ambos casos va a seguir pasando lo mismo. Lo de arriba va a tender a 5 y lo de abajo va a tender a 0. ¿Sí? La clave es acá, cuando yo me aproximo a 0, si me acerco a 0 por los positivos o por los negativos. O sea, si me acerco a 0 por izquierda o por derecha. Y lo voy a hacer un análisis cuantitativo. A ver, 3, un número más grande por la derecha, estoy agarrando números más grandes que 3. Si un número más grande que 3 le resto 3, ¿el resultado es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. Muy bien, positivo. Entonces esto se acerca al 0 por la derecha. Entonces, esto va a ser infinito y tengo positivo dividido positivo, positivo. Si agarro un número más chico que 3 y le resto 3, el resultado es negativo. Entonces esto va a tender a 0 por la izquierda, o sea que esto me queda más dividido menos, menos infinito. Y ya que estoy para jorobar, ¿sí? Voy a hacer un cálculo más, que es el límite. Vamos a hacerlo acá que total entra. Me pregunto si hay asíntota horizontal. Para calcular asíntota horizontal, lo que hacíamos el límite cuando x tiende a infinito de la función. No importa si esto es más o menos infinito, lo de arriba tiende a 5, lo de abajo tiende a infinito, no importa el signo del infinito de acá abajo, el resultado de este límite es 0. Como me dio un número, hay asíntota horizontal y igual al número que me dio el límite. ¿Sí? O sea, si acá el límite me hubiera dado 5, la asíntota horizontal sería 5. ¿Sí? O sea, la asíntota horizontal coincide con el resultado del límite. ¿Sí? Entonces, me voy a hacer mi gráfico. Tengo en 3, 1, 2, 3, una asíntota vertical. Siempre las hacemos punteaditas. ¿Sí? Esta es la asíntota vertical, x igual a 3. ¿Qué tenemos de información? Si me acerco al 3 por derecha, me voy a más infinito. O sea, si yo me voy acercando al 3 por derecha, quiere decir que eso me va devolviendo imágenes cada vez más grandes. O sea que mi función hará algo así. Se dispara para arriba. Si voy al 3 por izquierda, me acerco al 3 por izquierda, que tienda a menos infinito, quiere decir que me da valores cada vez más chicos. O sea, hace algo así. Y tengo que en el infinito se aproxima a la recta y igual 0. La recta y igual 0, que es en este caso la asíntota, es el eje X. O sea que en el infinito, cuando yo me voy extremadamente hacia la derecha o extremadamente hacia la izquierda, el gráfico se parece mucho al eje X. Vendrá por acá y acá vengo por acá. O sea, estas 4 colitas de gráficos son las que yo me averigüé utilizando el límite y el concepto de asíntota.
Por ahora vamos a completar medio ojímetro y decir que el gráfico es algo medio así. Después vamos a tener más precisiones y más herramientas para hacer un gráfico más ajustado. Mirando el gráfico, por ejemplo, podríamos decir que en x igual a 3 hay una discontinuidad esencial de salto infinito. Esencial, ¿por qué? Porque el límite cuando x tendía al número no me da un número. Si me daba infinito o me daban límites numéricos distintos por izquierda y por derecha, era una discontinuidad esencial. Acá me pasa que tengo infinitos y como el salto, ¿sí?, es infinito, se llama de salto infinito. Para que sea de salto finito, los dos límites laterales me tendrían que dar numéricos. Ahora me acuerdo que mi gráfico me decía, graficar entre 1 y 3 y 3 y 5. O sea que si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, cuando me hacen así una acotación del gráfico, yo siempre lo que hago es el gráfico completo y después le borro lo que no corresponde. Acá ya lo dibujé con virome, así que hice macanas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me lo voy a remarcar con lápiz. Acá tengo el 1, acá tengo el 5, dibujada la función con el dominio que me pidieron, sería solamente este tramo. Este tramo de acá y este tramo de acá. O sea, esta colita y esta colita no irían. Sería algo así. No sé para qué me pide todo esto. Límite cuando x tiende a 3 por derecha, límite cuando x tiende a 3 por izquierda. Bien, y el límite cuando x tiende a 3 a secas de mi función no existe, que era lo que me pedía. ¿Sí? Expresar formalmente y demostrar con la definición. Si alguien tiene ganas después de que se lo cuente, me avise y se lo escribo y se lo mando por mail. No lo vamos a hacer ahora porque veo una larga lista de cosas y no quiero que se quede nada afuera. ¿Sí? Dime. O sea que si cuando x tiende a un número da más infinito y menos infinito, no existe límite, pero si x tiende a más infinito y x tiende a menos infinito y da más que la función sea que tienda a más infinito y a menos infinito, sí que existe límite en el infinito. O sea, De si vuelta, x tiende a hiciste un infinito, trabalengua y no te entendí. sí, mal. O sea, si x tiende a un número y como Sí. resultado da que tiende a más infinito por un lado y a menos infinito por el otro. Se dice que no existe el límite. Pero si x tiende a infinito y verificamos por un lado y por el otro y nos da que en un lado es a más infinito y por el otro a menos infinito, sí que existe límite en el infinito. Si x tiende a infinito, ¿no? A ver. Cuidado porque con la cuestión de existencia del límite no hay acuerdo. ¿Sí? Vas a encontrar bibliografía que si un límite da infinito te dice que no existe. Porque para que exista el límite tiene que ser un número. ¿Sí? Yo lo que digo es que como por izquierda y por derecha no me da la misma cosa, este límite no existe. ¿Sí? Si por izquierda y por derecha me diera el mismo infinito, yo podría decir que el límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a ese infinito. Pero sigue sin existir el límite en el sentido de que me dé un número. O sea que la discontinuidad va a seguir siendo esencial. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, ¿La pasa que en diferencia? el 25A, por ejemplo, estoy viendo No, que los resultados ponen que son infinito el límite en ese lugar. Por izquierda pone, no sé si por izquierda o por derecha, pero uno de los dos da más infinito y el otro da menos infinito. Sin embargo, dice que existe el límite de x tendido a infinito de esa función en el infinito. Viendo los resultados, ¿no?
no le encuentro Espera que coherencia. busco los resultados a ver qué dice. Dale. 25A práctica 2, dame un segundo. Sí, te pone un infinito sin signo. Qué sé yo, que es polémico. ¿Sí? O sea, lo que te está diciendo es que tiene un comportamiento infinito si X tiende a infinito. Si ese infinito sin signo está queriendo representar este infinito sin signo que me escribí yo acá. Yo dije, este límite tiene un tipo de comportamiento infinito. Listo, hay asíntota vertical. Ahora, si yo quiero precisión, hago los límites laterales y veo qué es lo que pasa. ¿Sí? Es una cuestión de escritura. Pero el ¿Sí? objetivo del Para mí, ejercicio dice decir si existe límite en de esa función con x teniendo infinito. Entonces, si me decís que no sería existente ese límite, ¿por qué ahí pone que es infinito? habría que preguntarle al que escribió la respuesta. Ah, ok. Entonces, según lo que nos explicás vos, Yo eso sería que no según, a ver, existe de el vuelta, infinito. igual es una cuestión de sutileza formal bastante fina. ¿Sí? Límite cuando X tiende a infinito, ¿sí? Infinito sin signo. En realidad ponemos infinito sin signo si a más infinito. Yo, vamos a decir así, yo pongo límite cuando X tiende a infinito sin signo, como lo puse acá, porque yo sé que cuando me voy a más infinito o a menos infinito, el comportamiento es el mismo. Si no, yo separaría. Yo no escribiría esto así, salvo que tenga la seguridad que por los dos lados hace lo mismo. ¿Sí? O sea, yo acá en realidad tendría que haber dicho, límite cuando X tiende a más infinito es 0. Entonces, hay asíntota horizontal igual a 0 por derecha. Y después hacer el límite cuando X tiende a menos infinito, de 5 sobre X menos 3, esto tiende a 5, esto tiende a infinito, también igual a 0, hay asíntota horizontal igual a 0 por izquierda. ¿Sí? O sea, en realidad habría que haber hecho esto. Pero como por los dos resultados, yo viendo la estructura ya sé que va a dar lo mismo, es que no puse el signo. Claro, pero acá te No está porque dando es profesional. 0 y 0, por lo tanto te está dando el mismo límite. En cambio, no te está dando más infinito y menos infinito, no te está dando el mismo límite. Te está dando un número extremadamente grande y un Te número digo yo que yo extremadamente no pequeño. coincido con, Ah, ok, a perfecto, ver, listo, ya yo entendí. no coincido con esa escritura, pero estoy tratando de entender qué es lo que quiso escribir lo que lo escribió, Está bien. que es que tiene un comportamiento infinito. ¿Sí? Sí. Nicolás, vos lo que querés es la demostración formal del ejercicio que hice recién, que era el 21. ¿Eso es lo que me estás pidiendo? Sí, pero por mail, que comentaste que Dale, no te dale, ibas a dale. extender. 21, demostración formal. Igual si lo escribo se los mando a todos por mail, ¿no? Porque espera Claro. que lo pida Iba a uno. Ya poner lo hice la vez pasada con el 18, ¿no? tal cual. Así que ya saben que me enrosco con esas cosas y lo escribo después con colores, re lindo. Bien. Gráfico hecho, 21 hecho. Sigo con mi lista en orden. 23D. ¿Qué dirá el 23D? Demostrar utilizando la demostración. ¿Sí? Los que sean demostrar utilizando la demostración, se los paso después por mail. ¿Sí? Expresar formalmente los límites, demostrar utilizando la definición. Digo, así avanzamos con la lista. ¿Les parece bien? ¿Nadie se queja? Dale. Dale, listo. No, porque me parece mejor escribirlo y ya está. Entonces, 23D ya está, me voy al 20 ya está, al No, 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 no. 25. Igual lo que pedía el 23D es la parte que dice idem A y B para la función. O sea, es la parte A y B de esa función lo que estoy pidiendo. El principio no. Graficar en su dominio, graficar la función
y determinar los límites. Específicamente el B es el problema donde tuve el problema. El B3, digamos, B cuando dice límite por infinito derecha. solo. Cuidado, que el infinito por derecha no tengo. A ver, bien, listo, 23D, entonces no tenía problema con la parte de función. Genial. Esto es página 3. A ver, ¿cómo pensar los límites cuando tengo una función partida? A ver, yo tengo la función, esto es 23D. Tengo la función s de x, que es 5 sobre x menos 3, si x es más grande que 3, y 1 sobre x menos 5 más 2, si x es menor o igual que 3. Y me pide calcular el límite cuando x tiende a más infinito de s y el límite cuando x tiende a menos infinito de s de x. Eso es lo que me está pidiendo. Ahí es donde te trabaste. Claro. Bien. Hay un resultado completamente diferente. Completamente diferente a lo que dice la práctica. Ajá. A ver, vamos a ver si yo lo voy a hacer yo, si nos da igual, ignoramos el resultado de la práctica. A ver, ¿cómo lo pienso yo? Mi función se comporta distinto si yo voy con los x más grandes que 3 y con los x más chicos que 3. O sea, del 3 hacia la derecha se comporta de una forma, o sea, se comporta como 5 sobre x menos 3, y si me voy a la izquierda del 3, se comporta como 1 sobre x menos 5 más 2. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer el límite cuando x tiende a más infinito de s de x, la definición de tender a más infinito quiere decir que yo voy tomando valores de x cada vez más grandes. Como voy tomando valores cada vez más grandes, puedo suponer que a partir de algún momento pasé el 3. O sea, ya salté el 3, porque yo es x tendiendo a infinito, es ver qué pasa con la función si yo voy recorriendo hacia la derecha la recta numérica. Entonces, el límite de s de x cuando x tiende a más infinito sería el límite cuando x tiende a más infinito de 5 sobre x menos 3. Y esto me da 0. Si yo hago el límite cuando x tiende a menos infinito de s de x, que x tienda a menos infinito quiere decir que me voy hacia la izquierda en la recta numérica. O sea, voy tomando valores cada vez más chicos. Entonces puedo suponer exactamente hacia el contrario, que en algún momento, yendo de derecha a izquierda, paso el 3 hacia la izquierda y ya después estoy todo el tiempo a la izquierda del 3. Entonces, este límite va a ser el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x menos 5 más 2, en donde esto tiende a 0 porque tengo un número dividido de lo que tiende a infinito, más 2 es 2. ¿Sí? Y eso es lo que me da a mí. Y yo diría que el límite, sin saber lo que dice la práctica, de s de x, el límite cuando x tiende a infinito a secas, no existe. Bien, nos dio lo mismo. El tema es que no me coincide con el gráfico que hice. Por ahí hice mal el gráfico. Chequeate el gráfico. Chequeate el gráfico, ¿no? Graficate esta, ¿sí? A ver si engancha rápido esto. Estoy tratando de hacer el gráfico rápido sin dibujar. If, sí, x es más grande que 3,5 Sí, sobre. los resultados me están dando bien. Antes me tendía a 1 por alguna razón el gráfico y no entendía por qué. Ok, igual yo quiero probar algo si x es más chico que 3, es 1 sobre x menos 5 más 2.
A ver si sale esto. Ahí tienen el gráfico. Me lo hacen dos colores, grafiqué por un lado la rama para los x más grandes que 3 y por otro lado la rama para los x más chicos que 3. ¿Sí? Se aproxima en el infinito, se aproxima a la izquierda, se aproxima al 2 y a la derecha se va bajando hacia el 0. O sea que me corresponde con detener compartición. O sea, me coincide con los valores numéricos que yo tuve en el límite. Fíjense que en este caso, para esta función, insisto, así ya metemos un poco de palabras de la clase teórica de Daniel de hoy, ¿sí? ¿Cómo? ¿Dónde lo escribo? ¿Cómo? El límite cuando x tiende a más infinito de la función s de x medio 0, entonces hay una asíntota horizontal a derecha de ecuación y igual 0, el resultado del límite. ¿Cómo? El límite cuando x tiende a menos infinito de s de x medio 2, hay asíntota horizontal a izquierda y igual 2. O sea, una función puede tener dos asíntotas horizontales completamente distintas, dependiendo si voy para más infinito o a menos infinito. ¿Sí? Digo, y si analizamos en 3, la continuidad en 3, ya que estamos, y meto un extra ahí, teníamos s de x 5 sobre x menos 3, si x es mayor que 3, y 1 sobre x menos 5 más 2 si x es menor o igual que 3. Pregunto, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? Pregunta que se me ocurrió ahora. A ver, miremos. Problemas de dominio. Si me aparece división por 0, si me aparece la x adentro de un logaritmo, si me aparece la x adentro de una raíz. Todos los reales Acá menos 3. no hay... Claro, tengo problemas con el 3 y el 5. Pero el 5 no está. Claro, pero ¿qué pasa? A ver, acá tengo un problema si la x vale 3. Pero yo esta fórmula de acá la utilizo cuando x es más grande que 3. O sea que acá no voy a poner nunca un 3, porque solamente pongo números más grandes que 3. Acá tendría problemas si x vale 5. O sea que, ¿cómo se dice? Tendría problemas cuando x vale 5. Pero yo esta fórmula la uso cuando x es más chico que 3 y el 5 es más grande que 3. Así que acá, en esta fórmula 5 no lo voy a poner nunca. O sea que el dominio son todos los reales. Y acá viene el otro caso. Nosotros dijimos, posibilidad de asíntota vertical, donde los valores puntuales que saco del dominio, o si el dominio son intervalos, los extremos. Pero hay un caso particular de discontinuidad, que es donde me podría aparecer también una asíntota vertical, que es cuando tengo una función por tramos. En el valor donde yo cambio de fórmula mi función, podría ser que las ramas no se peguen bien. ¿Sí? Por eso siempre que me pidan analizar continuidad y me dan una función partida, chequeo qué pasa también en los puntos de corte de la definición de la función. Entonces, yo me pregunto, ¿sí? Primero, ¿existe f en 3? Primera pregunta para continuidad. Continuidad en x igual a 3 voy a analizar. Primera condición, que exista f en 3. Voy a mi fórmula,
¿sí? Ya igual, como lo mío son los reales, tiene que existir, ¿no? Pero voy a mi fórmula, me dice, el 3 cumple con esta condición, entonces el 3 lo tengo que poner acá. F en 3 es 1 sobre 3 menos 5 más 2. O sea que me queda 3 menos 5 es menos 2, menos 1 medio más 2, o sea, 3 medios. Listo. Primera condición se cumple. ¿Sí? Segunda condición. ¿Existe el límite cuando x tiende a 3 de la función? A ver, acá cuando yo me acerco a 3, no es lo mismo si voy por derecha que por izquierda. Entonces lo que voy a analizar son los límites laterales. Límite cuando x tiende a 3 por derecha de la función y el límite cuando x tiende a 3 por izquierda de la función. Y voy con lo mismo. Si me acerco por la derecha del 3, estoy tomando números más grandes que 3. Para números más grandes que 3, la función se comporta con esta fórmula. O sea, me queda 5 sobre x menos 3. Lo de arriba tiende a 5, lo de abajo tiende a 0 por derecha, porque tengo números más grandes que 3, así que esto tiende a más infinito. Si quiero ya acá corto, listo, hay un infinito en uno de los límites laterales. La función no puede ser continua en este valor. ¿Sí? Pero vamos a hacer el límite tendiendo a 3 por izquierda. Cuando me acerco por izquierda, tomo números más chicos que 3, así que uso esta fórmula de acá, 1 sobre x menos 5 más 2, y pongo el 3 acá, no tengo ningún problema, me queda 1 sobre 3 menos 5 más 2, menos 1 medio. ¿Sí? De vuelta, ¿sí? No existe el límite cuando x tiende a 3 de la función, porque acá hay un infinito. O sea, si cuando yo estoy analizando continuidad, el x teniendo ese valor, por algún lado me da un infinito, ya puedo decir que no es continua. Es más, como acá hay un infinito, puedo decir que hay asíntota vertical de ecuación x igual a 3. Y les vuelvo a compartir el gráfico. Si miramos, es cuando yo me acerco al 3, ¿qué pasa con la rama azul? Se dispara hacia el infinito. En cambio, esto no era menos 1 medio, esto era 3 medios. Este era menos 1 medio más 2. Sin embargo, la rama naranja se pega al 3 medios, que es el 1 y medio. O sea, acá podemos ver en el gráfico, espero que vean la flechita, acá tenemos el límite por izquierda, cuando me voy acercando al 3, se va aproximando al 1 medio, y cuando me voy acercando por el otro lado, por la derecha, la función se dispara al infinito. Qué lindo, voy a tener más seguido el GeoGebra abierto cuando tengamos clase. Me gustó. No pensé que era tan fácil compartir la pantalla. Nada, digo, de paso mezclamos un poco de asíntotas y de continuidad. Si se fijan, la práctica de asíntotas y de continuidad, ya les decimos que pueden hacerla toda, en realidad pueden hacer hasta el ejercicio 22 de la práctica 3, porque es la aplicación de lo que estuvimos trabajando en la práctica 2. En la práctica 2 trabajamos límites con x tendiendo a un valor numérico y límite con x tendiendo a infinito. La traducción, ¿cuál es? O sea, la utilización que estamos haciendo en esta práctica. Para asíntotas horizontales, límites cuando x tiende a infinito. Para asíntotas verticales y continuidad, límite cuando x tiende a un número. ¿Sí? Entonces es poner en práctica en otro entorno las cosas que desarrollamos en la práctica 2. Listo el 23D. Número de hoja, paso a la hoja 4. Me voy al 25. 25, E y F. A, B, C, D, E.
Bien. 25e es una función que yo ya había hablado, ¿no? F de x igual a arcotangente de x y f que era la función es 1 sobre el logaritmo natural de 3 menos x. Bien. Tiki, tiki, tiki. A ver, arco tangente. Esto es una función conocida cuyo gráfico conocemos. ¿Dónde yo hice el gráfico de arcotangente? Cuando hablé de las funciones acotadas. Cuando vimos la propiedad de infinitésimo por acotada, ¿sí? Los ejemplos rápidos de funciones acotadas son el seno y el coseno. Yo algo que les agregué fue el arcotangente. ¿Sí? O sea, arcotangente es una función que tiene dos asíntotas horizontales distintas, una a la izquierda y otra a la derecha. O sea, el límite cuando x tiende a más infinito de arco tangente de x es pi sobre 2. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de arco tangente de x es menos pi sobre 2. Y esto lo vamos a tomar como límites conocidos. O sea, el gráfico del arco tangente hace algo así. En 0 vale 0, pingui. Sería la tangente acostada. Sería la tangente en realidad sería como si girada 90 grados, si querés, ¿sí? En realidad es el gráfico simétrico con respecto a la recta y igual x, porque es la inversa funcional de la tangente, ¿no? La tangente hace algo así, si yo hago el reflejo me queda algo así. Acuérdense que cuando yo hago inversas, las asíntotas verticales se convierten en asíntotas horizontales. La tangente tiene asíntota vertical en pi sobre 2 y en menos pi sobre 2, entonces el arco tangente, que es su inversa, tiene asíntotas horizontales en esos valores. ¿Sí? O sea, si la forma es la misma, ya como acostadita. O sea, lo que podemos decir es que arco tangente de x. Sí, sí, solo fue una forma bruta de decirlo, pero se No, entiende. pero está perfecto, sí, es forma de pensarlo. ¿Sí? Yo no tengo problema, no nos pongamos tan quisquillosos, digamos. Si uno lo piensa en acostado, fíjense que yo, si van a ver que cuando hablo de una parábola digo contenta, triste. O sea, no hace falta ser tan. Y nos interesan más las buenas ideas que tanto la formalidad y el puntillismo en la escritura. Digamos, arcotangente de x tiene una asíntota horizontal a derecha, que es la recta y igual a pi sobre 2, y una asíntota horizontal a izquierda, que es la recta igual a menos pi sobre 2. O sea, venimos viendo un montón de ejemplos de funciones que tienen una asíntota horizontal para un lado y una asíntota horizontal para el otro. O sea que no me conforma, tengo que tener cuidado cuando analizo asíntotas horizontales de tomarme el trabajito de hacer el límite a más infinito y a menos infinito, porque pueden ser completamente distintos los resultados. ¿Sí? En el caso de la función f, también me pide los límites a más y menos infinito. A ver, límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre el logaritmo natural de 3 menos x. Y acá me voy a una cuestión de definición. Si yo O sea tomo que el la función, anterior lo sacamos porque conocíamos cómo era el gráfico, no hubo ningún cálculo. tal cual, absolutamente. Ok. Por eso yo, si se acuerdan la clase pasada, si lo buscan, les di el gráfico de arco tangente y se los dibujé justamente para que cuando surgiera el cálculo de este límite se remitieran al gráfico y no a ninguna cuenta. ¿Sí? Digo, una cuestión para este segundo caso, se me congeló la imagen. Esperen, estoy en amarillo.
Cuando está en amarillo me escuchan entrecortado, ya me di cuenta. Ahora estoy en rojo. Poco de paciencia. Mientras tanto caliento el agua del mate. Amarillo, ahí voy volviendo. Esperemos un cachito. Ahí se puso en blanco, ahora va a tener que ir volviendo de a poquito, si no me equivoco. Decía, ustedes tienen ahí a la vista, supongo yo, el 25F. Miremos la función. Vamos a hacer un poco así como un relato mientras ustedes miran su archivo de la práctica. Tenemos dividiendo un logaritmo de 3 menos x. Acá tengo el primer problema de uno de los problemas a la hora de pensar en dominio. Dijimos que no puedo calcular el logaritmo de cosas negativas, ni de cero. O sea que 3 menos x, para poder estar bien definida esta función y poder hacer las cuentas, 3 menos x tiene que ser mayor que 0, ¿no? O sea que 3 es más grande que x. O sea que, en principio, mi dominio sería el intervalo menos infinito hasta el 3. Pero también le voy a sacar el 2 a mi dominio. ¿Por qué le saco el 2? Porque si yo pongo un 2 acá adentro, tengo 3 menos 2 es 1, y el logaritmo natural de 1 es 0. O sea que el 2 me hace aparecer un 0 dividiendo. ¿Sí? Entonces, mi dominio es de menos infinito a 3. El mayor número que podría ponerle, entre comillas, a la función sería el 3. No puedo ponerle el 3, pero muy próximo a 3. Entonces, ¿podré ir a más infinito? ¿Qué sería ir a más infinito? Tomar de valores de x cada vez más grandes. Pero yo no puedo tomar valores de x cada vez más grandes porque el dominio de mi función está acotado por 3. Lo máximo que, o sea, el supremo de mi conjunto es el 3 de mi dominio. O sea que en este caso, para esta función, este límite no tiene sentido. Porque es agarrar y andar todo lo que puedas ir hasta la derecha, para la derecha, pero no te alejes más del 3, no puedo. Es contradictorio este x tendiendo a más infinito con el dominio de mi función. ¿Sí? Porque el dominio está acotado superiormente. Ahora, inferiormente no está acotado. Tengo un menos infinito acá, así que el límite cuando x tiende a menos infinito sí lo puedo calcular. Límite cuando de 3 menos x, y entonces empecemos. Si x tiende a menos infinito, 3 menos x tiende a más infinito. ¿Qué pasa con el logaritmo cuando x tiende a más infinito? Me voy a hacer por un ratito el gráfico del logaritmo natural, para acordarme un poco de cuando iba al ingreso. Hacía algo así, el logaritmo natural. O sea que si yo me voy a más infinito, tiende a más infinito. O sea, lo de arriba tiende a 1. Lo de abajo, ¿cómo es? El logaritmo natural de algo que tiende a más infinito es moverme para allá en la curva del logaritmo, o sea que tiende a más infinito. Un número dividido algo que tiende a infinito, 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí?, la función en menos infinito tiende a 0, tengo una asíntota horizontal a izquierda. A derecha no tiene sentido hablar de asíntota horizontal en esta función por el dominio que está acotado. 25E afuera y 25F. ¡Ting!
En todo lo que resta, cada vez que pueda, voy a hablar de asíntotas y voy a hablar de continuidad, porque veo que se nos pasa la hora y no vamos a poder hablar nada de eso. Igual insisto, es un tema de aplicación de límites, tanto para calcular asíntotas como para analizar continuidad, o es un límite al infinito o es un límite a un punto. Y me aparecerán toda la familia de indeterminaciones que hemos estado trabajando, ¿sí? Y hay que recordar que en algunos casos tengo que hacer límites laterales, por ejemplo, para clasificar una discontinuidad. Bien, pasemos al 26. 26C. Bien, tenemos el límite. Este asusta porque tiene módulo, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de e elevado a la menos 1 sobre módulo de x menos 1. ¿Qué lo parió? A ver qué pasa. A ver, aparece un módulo, uno se ve tentado de decir, bueno, agarro, empiezo a abrir el módulo, ¿sí? Pero yo no sé si me es conveniente. A ver, cuando yo esto me agarro y x tiende a 1, pongo un 1 acá, me queda 1 menos 1, 0. Al 0 me puedo acercar por izquierda o por derecha. Pero como después le tomo el módulo, esto tiende a 0 sí o sí por los positivos. Esto de acá arriba tiende a menos 1, entonces, sin necesidad de preocuparme por el módulo, puedo decir que esto tiende a menos infinito. Porque tengo un negativo dividido un positivo, es negativo. Y 1 dividido 0 tiene un comportamiento del tipo infinito, entonces me queda e a la menos infinito. Me voy a pensar en la función exponencial acá. E a la x era algo así. ¿Qué pasa cuando me voy a menos infinito? Se me plancha al 0. O sea que el resultado de mi límite, ping, 0. Y no me hace falta hacer nada con respecto al módulo. ¿Cuál es la idea de este ejemplo? Ver que a veces el módulo necesito abrirlo y a veces no. Acá no me hizo falta abrirlo, para nada. ¿Sí? Y ya lo resolví. Veamos qué dice el 26D, que es otro de los que pidieron. D, límite, cuando x tiende a 0, de arco tangente de 1 sobre x. Me voy a hacer el tontón y no voy a decir nada, pero este ejemplo lo hice la semana pasada, si no me equivoco. Es más, y ahí hice el dibujo de arco tangente. Pero bueno, si esto tiende... Opa, esperen que se me gele. Vuelvo. Ahí volví. Si x tiende a 0, esto de acá adentro tiene algún tipo de comportamiento infinito. Pero tengo un número positivo dividido a lo que tiende a 0, depende de ir por izquierda o por derecha. Sí, si no están en la clase, miren los videos. No me hagan repetir una y otra vez. Entonces, como va a cambiar el comportamiento, voy a hacer el límite, los límites laterales. Cuando x tiende a 0, por derecha de arco tangente de 1 sobre x, ¿qué pasa acá adentro? Tengo lo de arriba tiende a 1 y lo de abajo tiende a 0 por derecha. O sea que esto de acá adentro tiende a más infinito. ¿Qué pasa con el arco tangente? Cuando lo de adentro se aproxima, va creciendo cada vez más, lo vimos en el dibujito de la página anterior, tiende a pi sobre 2. El límite, cuando x tiende a 0 por izquierda, de arco tangente de 1 sobre x, acá adentro, lo de arriba tiende a 1, lo de abajo tiende a 0. Por izquierda, el resultado es menos infinito. O sea, bueno, genial, Facundo. Porque te faltaba el dibujo de la página anterior.
arcotangente de algo que va adentro, arcotangente con adentro, algo que va cada vez más chico, esto se va aproximando a menos pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de la función? ¿Sí? Arcotangente de 1 sobre x en x igual a 0. ¿Sí? Primero, es discontinua porque no existe f, llamémosla f acá, f en 0. No puedo poner un 0 acá abajo porque me queda un 0 dividiendo. ¿Sí? O sea que ya es discontinua. Pero imaginemos que me piden clasificar la discontinuidad. Entonces, como no existe en 0, recordemos que si una discontinuidad es esencial o evitable, depende de si existe el límite en el valor. Acá, si yo hago el límite, me fijo, no existe el límite cuando x tiende a 0 de arcotangente de 1 sobre x. ¿Por qué no existe? Porque el límite por izquierda me da una cosa y el límite por derecha me da otra cosa. Eso decíamos que no existía el límite. Entonces, la discontinuidad es esencial. Esencial o no evitable. No evitable. No la puedo arreglar esa discontinuidad. ¿Sí? Pero si me piden clasificarla, como los dos límites laterales me da un número, esto le llamamos salto finito. O sea, pega un salto la función, pero el salto es medible. El salto mide pi para esta función. O sea, por izquierda y por derecha se aproxima a dos valores numéricos distintos. El gráfico me va a quedar algo como esto. ¿Sí? Y no me pongo a hacerlo en GeoGebra porque no me queda tanto tiempo y veo que la lista todavía no se termina. Bien. Si quieren, una cuestión, digo, pensando en lo que le pasó a Facundo, si durante la semana me quieren hacer consultas por mail, pueden hacerlo. Por ahí demoro un día o un poquito más en contestarla, pero me pueden consultar por mail si no los deja dormir, digamos, ¿no? O sea, digo, me pongo el lunes a hacer ejercicios, no me salió uno y me perturba lo suficiente como para no dejarme dormir, pregunto por mail y no tengo que esperar hasta el sábado. ¿Sí? No te preocupes, no me piden, no me tenés por qué dar tantas explicaciones. No soy tu mamá. ¿Sí? Igual la idea de la clase práctica, justamente, no se preocupen, es trabajar sobre las dudas, trabajar sobre cuestiones teóricas que surgen a partir del trabajo con los ejercicios, etc. O sea, venimos muy bien. Por lo menos preguntan. Bien, 25, Saldado. 26C. ¿Qué corno dirá? 26. Ah, no, era el 26C y el 26D. Ah, taché otro más de la lista. 27A4. Bien, tenemos el límite cuando x tiende a infinito de módulo de x menos 1 más 3x al cuadrado sobre módulo de x cuadrado menos 3 y a ver qué pasa. Pingui. A ver, pensemos un poco, ¿cuál es el temilla acá? ¿Sí? Que me aparecen los módulos. Y acá me dice x a infinito. ¿Qué voy a hacer? Infinito sin signo no me convence, vamos a hacer límite a más infinito primero y a menos infinito después. ¿Cómo me voy a sacar el límite? El módulo, de la misma forma que pensamos antes. A ver, yo tengo módulo de x menos 1. ¿Qué es el módulo de x menos 1? Módulo de x menos 1 me devuelve lo mismo si lo que está dentro es mayor o igual a 0, o me devuelve el opuesto si lo de adentro es menor que 0. Básicamente esto se transforma en x mayor o igual que 1, x menor que 1. ¿Sí? Entonces,
si yo voy a más infinito, en algún momento paso por el 1 y lo supero. O sea, a partir de cierto momento, los valores de x que estoy tomando son siempre más grandes que 1. O sea que límite cuando x tiende a más infinito, esto a partir de un cierto momento, el módulo me va a devolver x menos 1. Más 3x al cuadrado. Sobre, ¿qué pasa con el módulo de este de acá abajo? ¿Sí? A ver, x al cuadrado menos 3 hace algo así. O sea que es positivo si estoy a la derecha del 3 y es positivo si estoy a la izquierda del raíz de 3 y del menos raíz de 3. Entonces, ¿qué pasa si yo voy tomando valores cada vez más grandes? Agarro el raíz de 3 y lo paso en algún momento. Entonces, el módulo, si lo de adentro es positivo, me devuelve exactamente lo mismo. Y listo, me saqué, haciendo un análisis de las funciones involucradas, me saqué encima los módulos. A partir de acá, listo, esto tiende a 3. Es indeterminación infinito sobre infinito, saco el x al cuadrado como factor común arriba y abajo, simplifico y llego a 3. Creo que la complicación más grande es pensar qué pasa con los módulos acá. ¿Sí? ¿Qué pasa para el otro lado? Si yo hago el límite cuando x tiende a menos infinito. Vamos de vuelta. Este módulo de acá, si yo voy a menos infinito, estoy tomando valores cada vez más chicos. O sea, en algún momento paso el 1 hacia la izquierda y todos los valores que tomo son más chicos que 1. Entonces, mi función se comporta como menos, me devuelve menos, paréntesis. Menos paréntesis, x menos 1. Más 3x al cuadrado, todo sobre. ¿Y qué pasa con esto? Si yo voy a menos infinito, me estoy yendo para allá. O sea, en algún momento paso el menos raíz de 3 y sigo. Pero si yo estoy a la izquierda del menos raíz de 3, me sigue dando valores positivos. O sea que el módulo, como lo que está adentro es positivo, me devuelve exactamente lo mismo. Y si hacen esta cuenta, me vuelve a dar 3. O sea, en este caso, como a más infinito y a menos infinito me devuelve el mismo resultado, decimos que el límite cuando x tiende a infinito, a secas, porque no importa si le pongo un más o un menos, el resultado es el mismo, de módulo de x menos 1 más 3x al cuadrado sobre módulo de x cuadrado menos 3 es igual a 3. ¿Sí? Fíjense que yo acá no estoy haciendo esa técnica habitual de abrir el módulo, sino que pienso en el módulo, qué condicionamiento me pone, y dependiendo si voy a más o menos infinito, qué es lo que sucede con lo que está dentro del módulo. ¿Sí? Esa es un poco la estrategia que quiere trabajar este ejercicio, que es el 27A4, si no me equivoco, no lo anoté. Sí, 27A4. Así después le queda bien claro. Si se les da por repasar las hojas que yo escaneo de modo cavernícola y les mando. Bien. 27A4 atendido. 28. A ver si me entra acá el 28. ¿Qué dice el 28? 28A. Bien. Vamos a hacerlo del otro lado. Quiero calcular 28A. Quiero calcular el límite cuando x tiende a infinito a secas de raíz de x al cuadrado más 1 sobre x. ¿Sí? Y vamos a ir pensándolo de alguna forma. Quiero pensarlo de una forma de ver en qué momento necesito acá
tomar una decisión sobre qué tipo de infinito es. ¿Sí? Entonces, voy a trabajar con el infinito así. ¿Qué pasa? A ver, si yo pongo un infinito en los polinomios, el resultado es algún tipo de infinito. O sea, si x tiende a infinito, el resultado es más o menos infinito. No me interesa. Y si le calculo raíces cuadradas, no cambio el comportamiento. O sea, mirando rápido, digo, esto tiende a algún tipo de infinito. ¿Qué pasa con lo de abajo? También. O sea, acá me aparece una indeterminación infinito sobre infinito. Bien, entonces me la tengo que sacar de encima. No tengo polinomios, pero tengo algo parecido, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Una estrategia que ya hemos hecho en otros ejercicios. Voy a sacar x al cuadrado acá dentro de la raíz. X al cuadrado, ¿qué estoy pensando? A ver, para ver. Digo, x al cuadrado es el que manda, o sea que esto, si x crece mucho, se comporta como x cuadrado, con la raíz cuadrada me queda x, con esta x lo voy a poder simplificar. Por eso saco factor común x al cuadrado. Me queda 1 más 1 sobre x al cuadrado, todo sobre x. Ahora, ¿por qué saco factor común? Porque me aparece una multiplicación y la raíz es distributiva con respecto a la multiplicación. Entonces me queda el límite cuando x tiende a infinito de raíz cuadrada de x al cuadrado por la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x al cuadrado sobre x. ¿Sí? Pero si tengo x al cuadrado, raíz cuadrada, yo no puedo simplificar. ¿Por qué? Porque no sé si x es positiva o negativa. Esto lo resolvíamos diciendo, bueno, esto es el límite cuando x tiende a infinito, raíz cuadrada de x al cuadrado es una de las formas de definir el módulo de x sobre x. Y acá es donde yo digo, pero pará. Me aparece un módulo, entonces si yo me voy para el lado de los positivos o para el lado de los negativos, la cosa cambia. Si acá no me hubiera aparecido un módulo, ¿no? Imaginemos que acá hubiera sido un x al cubo raíz cúbica, que me aparecía la x solamente, ¿sí? Ahí no tengo problemas de signos, porque no me aparece un módulo, no me aparece algo que cambie con el... Si voy para un lado o para el otro, entonces podría seguir con este infinito así como indeterminado. ¿Sí? Acá es donde yo digo, límite cuando x tiende a más infinito. ¿Por qué? Porque si esto se va para el lado de los positivos, el módulo me devuelve x. Me devuelve lo mismo si le meto un número positivo. En cambio, si yo me voy para el lado de los negativos, el módulo me devuelve menos x si yo tomo números negativos, por la raíz de 1 más 1 sobre x al cuadrado sobre x. ¿Qué es lo que queda acá? Si simplifico, me queda 1, 1, y esto de acá tiende a 1. Acá si simplifico me queda menos 1, 1, o sea, el resultado de mi límite me queda menos 1. O sea, lo que puedo decir es que no existe el límite cuando x tiende a infinito a secas de mi función de raíz de x al cuadrado más 1 sobre x. ¿Sí? ¿Dónde se dio la división? Acá en este momento en que me quería sacar el módulo de encima. Vamos a hacer 28 a bis. Digo, si yo tuviera el límite cuando x tiende a infinito a secas de raíz cúbica de x al cubo más 1 sobre x, o sea, el mismo ejemplo, nada más que en vez de raíz cuadrada y x al cuadrado, raíz cúbica y x al cubo, tengo el mismo problema, infinito sobre infinito, indeterminación, jodeme que es el b. ¿Cómo pensamos todos iguales? ¿Será que hace 10 años que hago lo mismo? ¿Sí? El b. Gracias. ¿Qué hago? Límite cuando x tiende a infinito a secas de
saco x al cubo como factor común sobre x, entonces digo, límite cuando x tiende a infinito a secas de raíz cúbica de x al cubo, raíz de 1 más 1 sobre x al cubo, todo sobre x, y acá como la raíz y la potencia son impares, no me interesa nada de signo, es completamente legal y bonito tachar. O sea que mi límite me queda límite cuando x tiende a infinito a secas de x por raíz de 1 más 1 sobre x al cubo sobre x. Y acá puedo simplificar, no me interesa el signo del infinito, me queda el límite cuando x tiende a infinito de raíz de 1 más 1 sobre x al cubo, y ahora, esto tiende a 1, y esto tiende a infinito. No importa si más o menos infinito, si yo tengo algo que tiende a 1 dividido algo que tiende a infinito, el resultado final es 0. O sea que tengo algo que tiende a 1 más algo que tiende a 0, me da 1. Con la raíz cuadrada, resultado final del límite es 1. O sea, acá en este caso, por cómo es la función, no me fue necesario hacer límite a izquierda y a derecha. ¿Sí? Es más, como me dio esto, puedo decir, la función raíz cúbica de x al cubo más 1 sobre x tiene asíntota horizontal igual a 1 a izquierda y derecha. O sea, por los dos lados, la función se aproxima a la misma recta. En cambio, en el caso anterior, ¿sí? Acá era no existe, menos mal que agarré la hoja, ¿sí? Podríamos decir que esta función tiene asíntota horizontal a derecha, la recta y igual a 1, a derecha porque me voy a más infinito, y asíntota horizontal a izquierda, y igual a menos 1 por este de acá. O sea, cuando tenemos una función, asíntota horizontal puede tener a la derecha y no a la izquierda y no a la derecha, una a la derecha y otra distinta a la izquierda, la misma a derecha e izquierda, o puede no tener ninguna. Ojo con eso, porque ya no nos queda mucho tiempo y me quedan un par de ejercicios, a la hora de trabajar asíntotas. No toda función es asintótica. Si les dicen hallar las asíntotas y le dan una función, no quiere decir que esa función necesariamente tiene asíntotas. Podría pasar que no tenga ninguna asíntota. Las funciones polinómicas son un buen ejemplo de función que no tiene asíntotas. Ninguna función polinómica tiene ni asíntota horizontal, ni asíntota vertical, y asíntota oblicua tienen las rectas, pero porque son en sí mismo una asíntota lineal. ¿Sí? Bien, ahora es cuando me empieza a agarrar el apuro porque veo que ya son casi las 6 de la tarde. En orden 30, B y K. 29, 30. 30B. ¡Divino! Me encanta este ejercicio. 30B. 30B, las estrategias que voy a usar para el 30B, ¿sí? Ténganlo en mente para cuando hacen el 1 de asíntotas, hay una función muy parecida, que en lugar de haber 7 hay 12. Pero digo, ténganlo en cuenta, no se asusten. Límite cuando x tiende a 0 de 7 a la 1 sobre x menos 2 sobre 4 más 7 a la 1 sobre x. Bien, ¿cuál es el problema y cuál es la cuestión que hay que tener en cuenta acá? ¿Sí? Y en general para recordar, ya lo usé antes, pero vamos a especificarlo. Recordar. ¿Sí? Si yo tengo f de x igual a 1 sobre x, el gráfico hace algo así. O sea que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 sobre x es más infinito, el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de 1 sobre x es menos infinito.
Dale, aguantá, ancho de banda, 5 o 10 minutos más. Se me puso en amarillo. Ahí volvió. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque acá yo tengo 1 sobre X. O sea, tengo que esto de acá arriba tiende a algún tipo de infinito, ¿no? Porque X tiende a 0. Pero yo tengo 7 a algo que tiende a infinito, depende del signo del infinito, ¿no? Recordemos de vuelta, ¿sí? Vamos a hacer acá un recuadro de recordatorios. Si yo tengo f de x igual a r a la x y r es más grande que 1, mi gráfico hace algo así. O sea que cuando voy a más infinito se va a más infinito, cuando voy a menos infinito se plancha al 0. Y acá tenemos un lindo ejemplo de una función que tiene una asíntota horizontal a izquierda y a la derecha no tiene asíntota horizontal. Acá es distinto el comportamiento a más infinito y a menos infinito, tendría que analizar los dos por separado. Todo este brete para decir, tengo 7 elevado a algo que tiende a infinito, pero depende si eso va a más infinito o a menos infinito, cuál es el comportamiento. No es lo mismo irse a más infinito que irse a 0. Entonces, voy a dividir los límites laterales. Límite cuando x tiende a 0. De 7 a la 1 sobre x menos 2 sobre 4 más 7 a la 1 sobre x. Entonces ahora tengo 1 sobre x acá arriba, con x tendiendo a 0 por izquierda. Me voy a mi cuadrito. 1 sobre x con x tendiendo a 0 por izquierda, me va a menos infinito. O sea que esto de acá arriba tiende a menos infinito. Si 7, lo que está arriba, tiende a menos infinito, me voy en el gráfico de la exponencial para allá. O sea que esto de acá, todo esto, tiende a 0. Esto de acá tiende a 0, entonces mi resultado es menos 2/4. O sea, cuando x tiende a 0 por izquierda, no hay ningún tipo de indeterminación. El resultado me da menos 1/2. Fíjense que la función no está definida en 0, o sea que no es continua en 0, sin embargo, uno de los límites laterales tiende a un número. Veamos qué pasa con el otro, porque si el otro límite lateral me diera también menos 1/2, sería una discontinuidad evitable. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 por derecha. De 7 a la 1 sobre x, menos 2 sobre 4, más 7 a la 1 sobre x. ¿Qué pasa ahora con esto? Esto tiende a más infinito, porque estoy 1 sobre x con x tendiendo a 0 por derecha. O sea, me estoy acercando por acá, me va devolviendo resultados cada vez más grandes. Pero si tengo 7 elevado a algo que tiende a más infinito, es ir corriéndome para allá en la gráfica. O sea que esto de acá ahora tiende a más infinito. Y lo mismo le pasa a este de acá. Adelante, ¿no? Me tiende a más infinito. O sea que el de arriba tiende a más infinito, porque si algo que crece indiscriminadamente le resto 2, no le hace mella, y lo mismo si le sumo 4. Y lo de abajo también tiende a más infinito, tengo una indeterminación. ¿Cómo me voy a salvar la indeterminación? Y tengo 7 a la 1 sobre x de ambos lados, me tienta. Límite cuando x tiende a 0 por derecha, de 7 a la 1 sobre x por, voy a sacar factor común, el que manda, 7 a la 1 sobre x. Me queda 1 menos 2 sobre 7 a la 1 sobre x sobre 7 a la 1 sobre x por 4 sobre 7 a la 1 sobre x más 1. Fantástico que me quedó exactamente lo mismo, se simplifica. Ahora, esto es un número sobre algo que tiende a infinito. Habíamos dicho que 7 a la 1 sobre x tendía a infinito. Así que esto tiende a 0.
Esto lo mismo, tengo un número sobre algo que tiende a infinito, tiende a 0, resultado final 1. ¿Qué es lo que puedo decir entonces? No existe el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Porque el límite por izquierda y por derecha me da distintos resultados. Ya la función no estaba definida en 0, así que era discontinua. Como el límite no existe, la discontinuidad es esencial. Como tengo números distintos, o sea, no evitable. Como tengo números distintos, el salto es medible. Tengo un salto de distancia 1,5. O sea, tengo una discontinuidad esencial de salto finito para esta función en el 0. Recuerden que la continuidad o discontinuidad es algo puntual. Lo analizamos punto por punto. Bien, 30b eliminado. 30k. A, B, C, F, G, ¿dónde está la K? Y tenía que aparecer ese. Este era un ejemplo que iba a ser la semana pasada, el 30k, y no llegué. No me dio el tiempo porque ustedes trajeron un montón de preguntas como hoy. Tengo el límite cuando x tiende a 0 de 5x menos arcoseno de x sobre 5x más arcotangente de x. ¡Chau! ¿Cómo corno funciona esto? A ver, ¿qué tenemos? Si pongo un 0 acá, me queda 5 por 0 es 0. Y el arcoseno de 0 es 0. Si pongo un 0 acá, me queda 5 por 0 es 0 y el arcotangente de 0 es 0. O sea que esto tiende a 0. Esto tiende a 0. ¿Sí? Tengo indeterminación. 0 sobre 0. Ahora, acá hay un arcoseno, ¿sí? Y yo sé cosas sobre senos con x dividiendo. Entonces, lo que voy a hacer, en primer paso, me voy a sacar un x de factor común arriba, me queda 5 menos arcoseno de x sobre x y un x abajo. 5 más arco tangente de x sobre x. Porque entonces yo tacho esto, esto tiende a 5, esto tiende a 5, me faltaría saber qué es lo que pasa con estos dos límites. Si yo puedo calcular este límite y puedo calcular este límite, ya está. Entonces me los voy a calcular por separado. Cálculos auxiliares. Límite cuando x tiende a 0 de arco seno de x sobre x. A ver, arco seno de x tiene algo que ver con el seno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tratar de hacer aparecer el seno, porque tengo algo parecido al seno, o algo que está relacionado con el seno, sobre algo que tiende a 0. Entonces, quiero volver a utilizar ese, ¿cómo se dice? Ese límite conocido de seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Y acá voy a hacer una trampita que yo ya sé que funciona y a veces si no te la cuentan no se te ocurre. ¿Qué voy a hacer yo? Al arco seno de x lo voy a llamar t. ¿Por qué haces eso? Porque funciona. ¿Sí? Ahora, si el arco seno de x es t, entonces x es el seno de t. ¿Cómo pasé de acá a acá? ¿Sí? Apliqué seno de los dos lados. Seno del arcoseno de x es a la x aplicarle una función, ¿sí? Y la inversa te da x. Y si aplico seno de acá, seno de este, ¿sí? Cuidado con los videos de Julio Profe. Están buenos si uno sabe utilizarlos. ¿Sí? Sí, todo esto tiene un sentido de cómo pensarlo, de cómo funciona. Yo creo que es un montón de buenas estrategias, ¿sí? Tener una caja de herramientas cada vez más grande y
busco cuál me funciona. Yo sé que si invierto el seno, el arcoseno me lo convierto en seno con un cambio de variable. ¿Sí? Entonces, con este cambio de variable, ¿qué me queda? Donde dice arcoseno de x, voy a poner t. Y justamente donde dice x, me queda seno de t. Y ahí me apareció mi límite conocido, dado vuelta, que ya lo hicimos, que es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? Me queda arcoseno de 0, que es 0, o sea que t también tiende a 0. O sea, me queda el límite cuando t tiende a 0 de t sobre seno de t. Les dejo para ustedes la demostración que esto también da 1. Igual ya lo hicimos en alguna clase. O sea que arcoseno de x sobre x también tiende a 1 cuando x tiende a 0. Y acá lo acabo de demostrar con el cambio de variable. Entonces, esto tiende a 1, o sea que ya lo de arriba me quedó resuelto. 5 menos 1, 4. Vamos abajo. Arcotangente, que voy a usar la misma estrategia. Si funcionó una vez, límite cuando t tiende a 0 de arcotangente de x sobre x. Entonces, arcotangente de x lo llamo t. Pero entonces, x es la tangente de t. Esto lo pueden pensar, esta igualdad, también pensando en la definición de función inversa. Si tangente es la función, arcotangente de la inversa, se comportan al revés. Si a la tangente le meto t, me devuelve x, a su inversa le meto x y me devuelve t. Y ahí me gusta más. Claro, T es como si fuera el ángulo de tangente del ángulo, es igual a tangente de X, digamos. Claro, No. sí. Sí, justamente. O sea, es ese ida y vuelta. ¿Sí? Sí, se me complica, Facundo, hablar, leer lo que pusiste de Julio Profe y tratar de explicar en el camino, pero sí. Va por el lado de función inversa. Eso. Bien, entonces, arcotangente de x me queda t sobre x es tangente de t. ¿Sí? Y me queda el límite. ¿Qué pasa con el arcotangente de 0? Me da 0. Así que cuando x, esto era x, cuando x tiende a 0, t también tiende a 0. Y acá una vueltita de tuerca, ¿no? Tengo límite cuando t tiende a 0 de t sobre, la tangente es seno de t sobre coseno de t, o sea, esto me queda el límite cuando t tiende a 0 de t sobre seno de t por coseno de t. Esta parte de acá tiende a 1, coseno de 0 es 1, o sea que el arcotangente de t, arcotangente de x sobre x, cuando x tiende a 0, también me tiende a 1. Y acá tenemos la demostración. Entonces, vuelvo a mi límite original. Esto de acá abajo tiende a 1, 5 más 1 es 6, o sea, mi resultado final es 2/3. Y está divino este porque uno no ve ni a palo que acá pueda aparecer un 2/3 ni cerca. Uy, me apuro. ¿Cuál era este? El K, 30K. Y vamos a lo último y con esto terminamos. Uy, se fue todo en consultas hoy, qué bueno. 31 y 32. ¿Sí? A ver. Determinar para qué valores de la variable independiente las siguientes expresiones dadas. En cada caso son infinitésimos simultáneos. ¿Sí? Volvamos a pensar la definición. ¿Sí? F de x y g de x son infinitésimos simultáneos en x igual a si
límite cuando x tiende a de f de x es igual a 0, y límite cuando x tiende a de g de x es igual a 0. Tienden a 0 en el mismo valor. Entonces, en el 31a me dice alfa de x es coseno de x y beta de x es menos pi sobre 2 menos x. ¿Qué es lo que ataco primero? La más fácil, la que me resulte más simple. Ahí acomodo el foco de la cámara. Mentira, me siento y espero que levante un poco el ancho de banda. Digo, cuando coseno de x tiende a 0, ¿para qué valores de x coseno de x tiende a 0? Hay infinitos. Sin embargo, pi sobre 2 menos x, hay un único valor de x que hace que esto se aproxime a 0. ¿Sí? ¿Y cuál es? Y la raíz. ¿No? O sea, en x igual a pi sobre 2, límite cuando x tiende a pi sobre 2 de beta de x es igual a 0. Y es el único valor. Así que si tienen esta función y esta función, si tienen un infinitésimo simultáneo, tiene que ser en pi sobre 2. A ver qué pasa si yo hago el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de coseno de x, me queda coseno de pi sobre 2, que efectivamente es 0. O sea, son infinitésimos simultáneos. Según la definición, las dos funciones, cuando x tiende a pi sobre 2, me devuelve 0, que es décimo. ¿Sí? No se equivoco, en mucho caso, compararlos. Se congeló F para la imagen. Se congeló todo. ¿Me escuchan al menos? Ahora sí, se estaba Ahora cortando el audio sí. también, pero ahora se escucha. Sí, no, si se corta la imagen, se corta el audio, ¿no? Uy, me achicó la imagen por el ancho de banda. ¿Sí? Bueno. Problematiquísimo porque no está queriendo volver. Todo lo